Amigos, muy buenas noches. Como siempre les digo, gracias por sintonizar Canal 10 Quiero TV. Eso primero que nada, es de educación elemental y además es un agradecimiento totalmente sincero a todos los que nos están viendo esta noche a través de nuestra sintonía. Volvemos a la normalidad de nuestra programación después de un paréntesis de varios días en los que con mucho gusto les llevamos a ustedes el ambiente deportivo que nos regalaron los mariachis de Guadalajara. Una vez pasado este paréntesis, retomamos otra vez nuestra actividad en el análisis del acontecer cotidiano. Hay muchas cosas que nos han acumulado a lo largo de las últimas semanas. ¿Qué le gusta que le mencione? Las lluvias, las afectaciones en la costa, los daños que han provocado en la zona conurbada de Guadalajara, los cambios que ya tuvimos a nivel político en el ámbito nacional, el tercer informe presidencial. Todo ello tiene su importancia, pero hoy nos vamos a concentrar en un asunto que también ha despertado amplio interés entre nuestros televidentes y en la población jalisciense en general. Le estoy hablando de esto que se ha dado en conocer, aunque el gobernador Enrique Alfaro dice que no es así, un conflicto entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado. El motivo más aparente es la reasignación de 140 millones de pesos de lo que se ha conocido como el Museo de Ciencias Ambientales a lo que es la construcción del Hospital Civil de Oriente, este que se ubica en Tonalá. Ese será el motivo central de esta noche, con invitados no de lujo, porque lo tienen todo a la mano. Se los voy a presentar inmediatamente y con eso iniciamos nosotros, decimos, esta noche de lunes, que es 6 de septiembre del año 2021. Empiezo de izquierda a derecha, saludo a José Luis Tostado, el encargado de la Consejería Jurídica del Gobierno Estatal. Maestro, bienvenido. Hola, muchas gracias, muy buenas noches, muchas gracias por invitarnos y además tenía tiempo que no te saludaba, lo hago con mucho gusto esta noche a ti y a tu auditorio. Muchas gracias, José Luis, maestro. Y también está con nosotros el secretario de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado, Juan Partida. Maestro, bienvenido también. Buenas noches, Jonás, y muchas gracias por la invitación. Déjenme preguntar en asuntos curriculares, ¿maestro o doctor? Doctor en proceso y maestro previo. Maestro. ¿Y usted, Maestro, secretario? maestro. O secretario nos quedamos, Secretario. que también tiene un peso específico preponderante. Así es. Y con consejero o licenciado estamos bien también. Perfecto. Bueno, vamos a abordar el tema, si ustedes me permiten. Yo comparto con nuestros televidentes un brevísimo contexto. Esto ya tiene varias semanas en donde, sobre todo en los medios de comunicación, se ha realizado esta discusión. Se determinó desde en el Congreso del Estado hacer una revisión del presupuesto que se estaba destinando a la universidad y se habló de manera inicial, terminando por aprobarse, que 140 millones de pesos se iban a tomar de ese presupuesto para actividad universitaria y destinarse a la construcción del Hospital Civil. Hubo reacciones, muchas declaraciones han ido y venido, incluso hay iniciativas de la universidad en términos de movilización social. Están reuniendo una serie de cartas en las que se pretende que los estudiantes y los ciudadanos en general se manifiesten, pero el gobierno del estado recibió a una comisión especial de la universidad en Palacio de Gobierno, y el gobernador les anticipó una respuesta días después. Y la respuesta ya se da este día, este lunes 6 de septiembre. Empiecen, por favor, y díganos en qué consistió la respuesta. Quizás hacer una precisión que creo que vale la pena para poner en el contexto. Claro. Este asunto se origina en el Congreso. Así es. Y además no es que se revisó el presupuesto de la universidad, porque bajo esa lógica el Hospital Civil de Oriente pues de alguna forma también es un proyecto en el que vamos juntos con la universidad. Entonces creo que debemos de aproximarnos al análisis bajo una problemática o supuesta problemática de un debate que no existe. Yo no veo un pleito, veo una facultad y la oportunidad de decidir en un proyecto que es prioritario, dadas las circunstancias, para los jaliscienses, que es el hospital. No es en contra de, sino a favor de un proyecto específico como lo es el hospital. Y creo que eso es importante porque eso explica muchas otras cosas y también pone claridad en el contexto de lo que hemos venido dialogando con la universidad, que en algunos espacios se interpreta como una discusión con la universidad, que insisto, de momento no hay tal. Van el 27 de agosto a Palacio de Gobierno, nos hacen el planteamiento formal de la inquietud de lo que esta reasignación presupuestal ellos consideran genera para ellos y en la forma de interpretar o apreciar. Y a partir de ahí está nuestra respuesta, que el día de hoy el secretario y su servidor estuvimos presentando en las oficinas de rectoría, dando todos los argumentos, todos los señalamientos correspondientes a los puntos específicos que nos plantearon en su reunión. Entonces, esta es la postura del gobierno del estado. Es la postura formal que además suscribimos el secretario de la Hacienda y su servidor en representación y por indicaciones del gobernador. ¿Y cuál es la respuesta que se le da a la universidad, secretario? Pues básicamente a mí me gustaría reiterar empezar por lo que
comenta José Luis de que en el actual contexto la prioridad es la salud. Entonces, presupuestalmente eso es lo que estamos reflejando con estos cambios, ¿no? Básicamente yo diría que son 3 temas. El primero es, pues se muestra que no se violenta la autonomía de la universidad, toda vez que el recurso, al no haber ingresado en las arcas de la universidad, pues no forma parte de su patrimonio y por lo tanto pues no se está violentando la autonomía. En segundo lugar, también se muestra que cae dentro de nuestras atribuciones, tanto de la Secretaría como del propio gobernador, el hacer modificaciones de presupuesto que no haya sido ejercido, porque hasta la fecha en que se hace esta reasignación, pues no se detecta un compromiso del recurso que estaba presupuestado. Y pues finalmente se hace una serie de sugerencias de donde la universidad pudiera obtener el recurso para seguir con la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Esos son los 3 puntos. Esos, yo diría, resumiendo, son los 3 puntos puntos más importantes. Déjeme comenzar ahora sí con la tarea de las preguntas y las respuestas que ustedes nos puedan brindar. En el tema inicial, ¿quién alega violación de la autonomía universitaria? ¿Exclusivamente la universidad? ¿Hay una exposición específica o simplemente es un argumento verbal? Es un argumento que digamos, lo han expuesto, lo han hecho público además. Pero sin ningún documento de por medio. Yo creo que es un tema que además hace mucho sentido desde la visión de la universidad. O mejor dicho, haría sentido si el recurso ya estuviese en su patrimonio y en su administración. No es el caso. Nadie está atentando contra la autonomía universitaria. El gobernador mismo lo ha insistido en todas las ocasiones que ha podido. Él, digamos, por antecedentes personales, familiares, en fin, es un convencido de la autonomía universitaria. Quienes somos universitarios de la Universidad de Guadalajara o de cualquier otra universidad y creemos en el concepto donde nos educamos, estamos convencidos que eso no se tendría por qué vulnerar, ni es de intención. No nos estamos metiendo con medidas de autocontrol, de gestión, pero es un argumento que ellos han hecho público y además en las manifestaciones públicas, y tú expresaste algunas referencias a ellas ahora, pues también se ha manejado este tema como una violación de la autonomía. Nada que ver con ello, nada más lejos en el ánimo del gobierno del Estado de atentar contra la Universidad de Guadalajara, su autonomía, sus posiciones, sus convicciones. Eso es un tema totalmente diferente. Este es un tema estrictamente de administración pública, de presupuestos, de prioridades del presupuesto, y así se lo respondimos con criterios incluso jurisprudenciales para que no quede a debate quién define qué es autonomía o en qué incidimos en esa posible violación. No estamos hablando de un tema planteado bajo esa óptica. Somos muchos los que estamos convencidos, todos, de que esa no debe ser la ruta en su caso. Ellos plantean ese tema, ellos así lo han expuesto públicamente y sobre ese tema dimos puntual respuesta en el documento. Sobre ese primer tema me parece que sería entrar en un falso debate o generar algo que no hace sentido porque no es un tema que se está discutiendo ahora y estamos lejos de estar en un interés porque además no nos sería jurídicamente posible siquiera meternos en esa discusión. Pero son ellos los que los ponen en su discusión y así lo expuso el rector en la reunión que tuvimos el 27 de agosto con él. Ese fue el primero de sus argumentos expresamente además. Bueno, nada más aprovechando que está aquí el titular de la Consejería Jurídica, no existe ningún documento, ninguna acción legal en esos términos. Todo ha sido una expresión de consideración. Una legítima expresión, pero no existe hasta ahora, no tenemos conocimiento de una exigencia formal, de una demanda, de algún tipo de documento que llevara una consecuencia, ya llevado al ámbito de la discusión jurisdiccional, tribunales, nada de esto hasta ahora han sido las manifestaciones y en ese sentido, en el compromiso de esa reunión del 27 de agosto, nuestro compromiso de contestar puntualmente y por escrito, y fue lo que hicimos el día de hoy. Que además es un acto, déjenme preguntarles, que no está en el marco de obligaciones del gobierno del Estado. Es decir, cuando cualquier institución le diga al gobierno, oye, pues recíbeme, como se le solicitó al gobernador, el gobernador dice, ¿te recibo o no te recibo? Punto. Y la respuesta es un gesto que no está en el marco legal. Pero eso confirma además el ánimo de diálogo, el ánimo de respeto a la autonomía, el ánimo de que de este lado no hay una
agresión, al contrario, ahí están los elementos, ahí está el diálogo. Pudimos haber hecho una exposición verbal como la que fue respetuosamente expuesta por ellos el 27 de agosto y preferimos dejar claro, de cara a la universidad y de cara a la sociedad y de cara a los jaliscienses, el recurso que se está discutiendo aquí es el de los jaliscienses, de nadie más, y la decisión es llevarlo ahora al ámbito de la salud, porque es nuestra prioridad y es un proyecto que además comparte la universidad por formar parte de la red de hospitales civiles. Y ahí estamos, Jonás, no hay nada más y jurídicamente no hay nada ni que nos obligara a presentar una respuesta formal, ni una instancia que nos haga pensar que esto se va a judicializar de alguna manera. Bueno, no hasta ahora. Hasta aquí hemos visto solamente gestos de cordialidad, por decirlo así, de diálogo voluntario. Sí. Secretario, ahora platíquenos usted. Cuando se dice en el contexto de una emergencia, estamos viviendo todavía la pandemia del COVID-19 que arrastramos desde marzo del año 2020, pues ejerce la facultad de reasignación de presupuesto. ¿En qué está fundamentado esa facultad? Es decir, ¿qué sí se puede reasignar, qué no se puede, hasta cuándo? Sí, en primera yo mencionaría que el dictamen del presupuesto 2021 que se aprobó por ahí de los primeros días de diciembre del año pasado, ahí se manifiesta pues el reconocimiento de que la pandemia va a seguir siendo un tema para 2021 y por esa misma razón pues se le dan al gobernador facultades para que pueda hacer reasignaciones presupuestales para atender la pandemia, como es el caso, ¿no? Además, digamos, a partir del mes de marzo de todos los ejercicios, la Secretaría de la Hacienda tiene la facultad de empezar a revisar el presupuesto de todas las dependencias y tiene la facultad también de poder hacer contenciones donde el recurso no se haya utilizado y reasignarlas de acuerdo a las prioridades. En el contexto de la pandemia del COVID-19, ¿esa es la máxima prioridad? Y también fuera, ¿no? O sea, mientras es un ejercicio que se hace todos los años para pues tratar de mantener un balance presupuestario, es decir, que no nos vaya a ganar el gasto con respecto al ingreso, como manda la Ley de Disciplina Financiera. Tengo que hacer una pausa. Quiero seguir después de este breve corte en charla con José Luis Tostado, titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, y con el secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Estatal, Juan Partida. Si usted me permite, creo que con esto ya tenemos el contexto completo y entramos en los detalles. Hay muchas dudas, claro, y además las declaraciones pues le meten ruido, por decirlo así metafóricamente, a lo que podría ser un diálogo casi de abogados. Términos jurídicos, artículo fulano, y se responde con el otro y punto. Pero la realidad es otra. Hacemos la pausa, después nosotros decimos, ya volvemos aquí en Canal 10. Bien, ya estamos de regreso, rápidamente terminó la pausa y yo regreso nuevamente con Juan Partida y con José Luis Tostado para retomar el tema del que estamos hablando. Este diferendo, porque ya me precisó el titular de la Consejería Jurídica, no hay ninguna discusión, es un diferendo de opiniones entre el Gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara. Y ya no lo voy a decir yo. Permítame para que veamos juntos un pequeño segmento de una de las varias opiniones que ha vertido el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí. Esto lo dijo el 31 de agosto en sus redes sociales. Insisto, es un pequeño segmento porque si no se nos va el programa. Vamos a ver parte de lo que decía. Gobernador, yo lo tengo muy claro. No siempre tenemos que estar de acuerdo. Como gobernador de Jalisco, tú siempre podrás tomar tus decisiones, pero solo aquellas que la ley te ampara. A partir de una decisión tomada, lo único que seguiremos teniendo en la universidad es nuestra opinión crítica, pero siempre basada en evidencia. Así ha sido hasta ahora y así seguirá siendo. El rol crítico de las universidades y la evidencia científica muchas veces incomodan a los gobiernos en turno. Para eso se creó la autonomía, para que cuando los gobernantes y sus asesores se enojan, la universidad o las universidades podamos defendernos de estos ataques. Ataques que solo son para inhibir o para controlar a los entes autónomos. Primero inician estos ataques apretando el presupuesto, luego desgastando con guerra sucia, una guerra sucia que ya están haciendo en redes sociales en contra de la universidad. Después intimidan con auditorías
Y por último, los gobiernos más autoritarios llegan hasta usar la fuerza pública y las instituciones de procuración de justicia para intentar seguir sometiendo. Bueno, hasta ahí parte del mensaje que emitió el rector general de la Universidad de Guadalajara. Y yo quisiera tomar algunos elementos a reserva de lo que ustedes quieran agregar sobre este segmento de su mensaje. Primero, creo que el tema de las hipótesis que se generan con gobiernos autoritarios pues puede quedar totalmente fuera. Pero quiero empezar con una pregunta. La Universidad de Guadalajara se ha estado insistiendo en que esto es una suerte de sanción porque no quisieron regresar a clases presenciales. ¿Cómo lo ven desde la Consejería Jurídica? ¿Cómo lo ve la Secretaría de Hacienda? ¿O ese elemento ni pinta en sus análisis? Desde la Consejería Jurídica no es un elemento que tengamos por qué considerar. Como lo decimos en el documento y como ha sido planteado en las diferentes opiniones que se han emitido desde el Gobierno del Estado en el ínter y respecto a este tema, la decisión de la reasignación presupuestal, lo acaba de comentar el secretario, está prevista en las leyes, en la dinámica, que por cierto son una normatividad compleja, también hay que decir. Pues para eso están ustedes, justo, claro. Y para eso estamos, pero lo que voy es, tampoco es un criterio que se tome, digamos, hay una serie de requisitos, de consideraciones que se han valorado, no tiene nada que ver. Desde el punto de vista técnico-jurídico, y no veo otro aquí, esto es algo que está previsto, que sucede en otras áreas de la administración y en otros rubros presupuestales. Bueno, en este caso la atención tiene que ver, insisto, con el proyecto que en la ponderación pierde relevancia en este momento contra el tema de la salud de un hospital público. Eso es todo el tema, no hay nada más, no hay ninguna consideración diferente, no desde el punto de vista técnico y tampoco desde el punto de vista de las razones. En serio, la pandemia sigue, ahí estamos, los otros temas son diferentes y no tienen nada que ver o no motivan en nada este asunto. El secretario de Hacienda podrá precisar, y a lo mejor aquí hablo de más, pero seguramente habrá otras áreas y otros rubros que eventualmente en diferentes montos y conceptos podrán tener ajustes. Los tienen cada año, porque las temporalidades tienen que ver también con esta revisión del ejercicio presupuestal, y esto es justo en mecánica que estamos, no hay nada más, no hay nada más. Secretario Juan Partida, aprovechando que usted tiene una memoria fotográfica, cuéntenos qué otras reasignaciones se han hecho, porque me imagino que esta no es la única. La emergencia abarca todas las dependencias y usted mismo nos decía hace unos momentos, se hace una revisión total y donde hay un dinero que no se ha ejercido a juicio de lo que son prioridades, se cambia de lugar. Sí, yo diría que esto es una práctica muy común en el ejercicio presupuestal. Nosotros constantemente estamos revisando a todas las dependencias del gobierno y todos las OPDs, por ejemplo. Una reasignación tiene que ver, por ejemplo, con a la hora de ver el calendario, lo que no se ha gastado de ciertas capítulos, por ejemplo, el capítulo 1000 de nómina o el capítulo 2000 de gasto. Entonces, nosotros lo que vamos viendo es el calendario de gasto y donde vemos que no se ha ejercido el presupuesto o que va desfasado con respecto al calendario de ejercicio. Entonces, lo que hacemos es contenerlo y asignarlo a áreas donde vemos que hay demanda o necesidad de recursos. Pero y en este año ya ha ocurrido con otras OPDs. Todo el tiempo, sí. Y secretarías, todo lo que digamos no se van gastando con respecto al calendario se va conteniendo y se va reasignando. ¿El monto de 140 millones de pesos es excepcional? ¿Es algo, digamos, poco usual? ¿O también se trata de un monto regular en las reasignaciones? Pues sí, dependiendo del tamaño del presupuesto, pero no es extraño, digamos, tampoco. Digamos, en el caso de estos 140 millones que son de un recurso de ramo 33 de FAFEF, era pues la asignación más grande que existía en ese momento de ese recurso, ¿no? Ahora, déjenme entrar en otro elemento que también el día de hoy ustedes ya presentaron. Se le hizo, no sé si llamarle sugerencia o invitación a la universidad a que aproveche recursos que tiene en otro lugar. Usted habla de un fideicomiso, secretario. Si nos hace favor de recordarnos, es un fideicomiso de la infraestructura física para la red universitaria. Ahí hay una lana, que no es poca. Ahí nos permitimos hacer algunas sugerencias de la manera más respetuosa a la universidad, donde pensamos que pudieran encontrar el recurso para no detener
la construcción de este museo, ¿no? No se dice o no se pretende que no tenga importancia, pero como hemos manifestado, la prioridad actual es la salud. Entonces, en esa revisión que se hace de los estados financieros de la universidad al cierre del año 2020, del año pasado, se detecta que hay este fideicomiso de los varios que tiene la universidad, donde hay cerca de o más de 1,000 millones de pesos estacionados, cuyo origen en su mayoría, más o menos un 85%, es el subsidio que se entrega año con año a la universidad, y lo que nos llama la atención particularmente es que hay recursos ahí que están desde 2016, por ejemplo, y antes, ¿no? Entonces, pues sí llama la atención el que haya pasado tanto tiempo sin que esta cantidad importante de recursos se haya ejercido, y concretamente al cierre del año hay una transferencia adicional como de 600 millones. ¿Al cierre del año anterior? Al cierre del año anterior. O sea, el año anterior en ese fideicomiso se depositaron 600 millones de pesos. Es. ¿Todos de origen estatal? En su mayoría de origen estatal, aunque también hay recurso autogenerado por la propia universidad. Bueno, usted dice que es una recomendación respetuosa, pero pues ya indagando y ya que nos descubre esta perla, ¿pudiera haber irregularidad en dejar ese dinero estacionado, como dice usted? ¿O es una facultad universitaria de dejarlo ahí hasta que se les es antoje? algo que llama la atención, porque normalmente el recurso se debe ejercer de manera anual, ¿no? Y también, pues, de acuerdo a la regulación de las OPDs, en teoría hay que respetar la anualidad de los recursos, de las transferencias, sobre todo del capítulo 4000, y todo aquello que no se ejerza, pues tendría que regresarse. Esa es la práctica común en las OPDs. ¿Y a quién le toca decir, si no lo ejerciste, devuélvelo? ¿Al gobierno estatal, a la secretaría que usted encabeza? Sí, normalmente los recursos de OPDs que no se utilizaron durante la anualidad se tienen que regresar antes del 15 de enero del año siguiente. Secretario, pues déjeme preguntarle, ¿antes del 15 de enero les va a pedir que regresen ese dinero si no lo ejercen? Bueno, es una posibilidad. Digamos, nos gustaría escuchar mucho en este ambiente, digamos, de respeto, escuchar lo que tiene que decir la universidad al respecto, ¿no? No queremos adelantarnos tampoco. ¿La consejería qué papel juega aquí? Yo diría un poco en la misma línea, y no por querer salir un poco de la respuesta, digamos, quizás esperada. A ver, en este momento, en este ánimo de respeto, de diálogo, de comunicación con la universidad, hacemos esta respetuosa recomendación. Como en su momento ellos pueden haber hecho otra respecto de la forma en que el gobierno del Estado ejerce su presupuesto y su gasto público. Seguramente, a partir de esta comunicación respetuosa, formal, está circulando, además es pública, recibiremos comentarios de parte de la universidad, donde seguramente habrá alguna consideración sobre este recurso y las razones. A partir de ello, pues, tendríamos que ver cuál es el antecedente y, de ser el caso, valorar las posibles acciones legales. Que, insisto, no es ese el espíritu del señalamiento. El señalamiento tiene que ver con que estamos hablando de recursos, de necesidad de recursos, y una sugerencia de que valoremos si dentro de esta bolsa, que en este fideicomiso se identifica con información proporcionada por la propia universidad, pues pudiéramos ellos podrían atender una prioridad al Museo de Ciencias Ambientales, que, insisto, es importante, pero menos importante que la inversión del recurso público en la salud. Bueno, ya dijo aquí el secretario Juan Partida que eventualmente tendría la facultad de solicitarle a la universidad que regrese ese dinero, cuando menos lo que fue de origen estatal, porque no lo ha ejercido. De acuerdo, pero habrá que ver también cuál es la razón que expone la universidad. Puede haber alguna razón, ¿no? Para que esté ese dinero ahí. No lo sabemos en este momento. Seguramente la universidad expresará lo propio, supongo, en las próximas horas o días, ¿no? Bueno, pues ya lo veremos. José Luis Tostado,
¿Este diálogo que se está dando concluyó con la entrega que hicieron ambos en el edificio administrativo de la UDG? ¿De aquí está la carta de respuesta o el asunto sigue? ¿Hasta cuándo está calendarizado? No es que se calendarice o no se calendarice, hay un diálogo transparente, como ellos lo han hecho a través de los medios públicos, nosotros lo hacemos ahora a través de una respuesta formal y acudiendo también, el gobernador lo expuso hoy en su conferencia de prensa de esta semana. El diálogo no tiene fecha de conclusión en este ni en ningún otro tema. Además, creo en todo caso que ahora estaríamos iniciando un diálogo con otros elementos que no teníamos en la mesa de análisis la semana pasada o antepasada, que es este recurso de este fideicomiso, donde creo que en un ejercicio responsable de la universidad, pues entonces podríamos encontrar que quizás hay más coincidencia en que estos 140 millones de pesos vayan ahora al proyecto del hospital y que ellos revisen si de este fideicomiso y sus posibilidades de ejercer el gasto pueden destinar poco más del 10%, según la información con la que tenemos, para el proyecto del Museo de Ciencias Ambientales, que además bienvenido, solo que en la agenda del gasto de la administración estatal creo que priorizamos y estamos haciendo el tema correcto, además atendiendo también a un punto que se resuelve en el Congreso del Estado. Entonces aquí no son caprichos del secretario de Hacienda, sugerencias de la Consejería, el asunto se motiva por la petición de diputados desde el Congreso. Tengo que hacer una nueva pausa, si me permite, secretario. Creo que todos estaremos preguntándonos cuál será el siguiente paso, y no hablo del diálogo. Seguramente el consejero jurídico del gobernador pues ya tiene trazadas algunas rutas, cuando menos como para saber qué hacer en caso de que suceda A o B. Eso le vamos a preguntar al regreso de esta pausa. Ya de regreso y antes de que se nos vaya a pasar, porque temas hay muchos, vuelvo con José Luis Tostado, titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. Vamos a esperar la reacción de la universidad. No sé, usted decía, a lo mejor responden en horas o en días, pero tengo una duda, consejero. Si la universidad acude a tribunales, pues, tendría la opción de acudir a la instancia federal. ¿Cuál sería la ruta? ¿Qué es lo que ya está usted elaborando como estrategias de respuesta? La universidad podría optar por rutas de impugnación estatal o federal, porque al final del camino también podrían optar por las rutas de los tribunales locales, estatales o las federales. Francamente, no, y no lo digo en un ánimo ni de soberbia, ni mucho menos. Creo que, insisto, no hay, jurídicamente hablando, a pesar de que nosotros tratamos de simplificar y sobre todo pues para que el debate se genere en mejores condiciones, como algo muy sencillo, porque lo es, a pesar de la complejidad de las normas, en realidad es que estamos seguros que estamos haciendo lo correcto en base a lo que la normatividad establece. No hemos violentado, nunca hemos sentido que estamos, en ni en ninguna otra decisión que se ha tomado de reasignación de presupuesto, violentando, dudando un criterio. Realmente estaría en su derecho la universidad de cuestionar, claro, para eso están los tribunales, pero francamente en este caso sentimos que hay muy poco que discutir. Déjeme hacer una síntesis. Si hablaran de violentar la autonomía, ustedes dicen no hay violencia, no se está tocando la autonomía porque el presupuesto no es de ellos. Estuviera en sus arcas, entonces teóricamente sí. En ese caso habría que revisar otras consideraciones, no es el caso. ¿Y cuál sería entonces la apelación de la universidad? Que pudiéramos haber aplicado indebidamente estas normas de la ley de presupuesto, de la ley de contabilidad, sus anexos técnicos, que pudiéramos haber incurrido en una violación de alguna de estas normas, y la verdad es que no es el caso. Insisto, no es el caso. No era parte ya de su patrimonio. Estamos actuando conforme a derecho, como se ha actuado en otros casos, en otras dependencias. La misma consejería sufre ajustes presupuestales periódicamente. O sea, es decir, no, para quienes estamos un poco relacionados con las normas de contabilidad gubernamental, sabemos que estos criterios están así, el gasto no ejercido es gasto que se recorta y se reorienta para una mayor eficiencia del mismo. Están en su derecho, seguramente es algo que por favor, tampoco seamos ingenuos, tendrían que estarlo valorando, pero no es un tema que me parezca nos ponga en una disyuntiva de riesgo jurisdiccional, porque además al día de hoy no hay demandas. Si van a un tribunal, lo gana el gobierno del Estado.
creemos que tenemos los elementos suficientes para tener una resolución que nos exima de una responsabilidad por un actuar caprichoso, excesivo, en términos de omisión. En lo absoluto, los abogados responsables ofrecemos defensas, no sentencias, esas las dictan los jueces. Pues es que asegurar resultados a priori pues es complicado y poco serio sobre todo de un funcionario público que tiene que defender los intereses del mismo, pero hay los elementos suficientes para sentirnos jurídicamente tranquilos con lo que se planteó y que además tan transparentes como que ahí está en el documento. Si tienen la oportunidad de revisar el documento, sí, quien lo haga, preceptos invocados, artículos, normatividad, referencias jurisprudenciales, tan transparente porque estamos seguros que estamos en la ruta correcta. ¿Cuál es, secretario, o aquí el licenciado Tostado, cuál es el marco jurídico con el que se sustenta la facultad que tiene la Secretaría que usted encabeza de decir, tomo esto y lo pongo acá? Hablo de presupuesto, por esta y esta otra razón. ¿Esa es usted nos decía, la Ley de Disciplina Financiera? Yo creo que son 4 lineamientos principales. Es la Ley de Disciplina Financiera, que nos habla principalmente de la conservación del balance presupuestario. La Ley de Contabilidad Gubernamental, que nos habla de los momentos contables, cuándo se va dando el ejercicio del gasto, ¿no? Cuáles son los pasos que hay que seguir. También de manera muy, muy importante la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado y sus lineamientos que se publicaron en enero de 2020 para clarificar, digamos, los conceptos que existen en la Ley de Presupuesto. Y finalmente, al tratarse en su origen de un recurso de ramo 33 federal, también la Ley de Coordinación Fiscal Federal. Bueno, con base en todo esto, ¿hasta dónde avanzaría? Porque supongo que ya no hay vuelta atrás, ya la respuesta se dio. Estamos nuevamente reiterando, esta respuesta no obedece a un procedimiento, sino simplemente pues a un diálogo que en el contexto de cordialidad y de respeto, ustedes preguntan, yo respondo, ya lo determinó el gobernador, ya lo volvió a decir, no sé, por enésima ocasión, ese dinero se va a ir al hospital. ¿Hasta dónde avanzaría el hospital? Nos habían informado que posiblemente, una vez aplicado el recurso en esta etapa de construcción, porque con esos 140 no se termina el hospital, empezarían a dar atención médica. Estamos hablando de la primera planta. De primer nivel, ¿no? Ya es para atender a las personas que tengan problemas de consulta inmediatez. externa, etcétera. Bueno, y ahora esta pregunta también es obligada, secretario. Cuando se discute el presupuesto 2022, ¿quedarán rescoldos de lo que ha sido esta diferencia de opiniones? Asunto usted dice? Yo creo que esa es una pregunta muy interesante porque precisamente esta carta se cierra con, digamos, una invitación al diálogo con la idea o con el objetivo de conocer, de generar una mesa de trabajo donde podamos conocer, tanto el gobernador como digamos, la administración estatal, las prioridades de gasto de la universidad para el año que entra y podamos buscar el mecanismo para encontrar el fondeo, el financiamiento para esos proyectos que la universidad considere prioritarios. Digamos que seguiría la trayectoria normal. Si esto no hubiera ocurrido, sería la misma situación. Aquí está lo que me interesa, pues con esto contamos, te podemos dar o no dar, pero no hay un cambio sustancial entonces en la relación gobierno-universidad. No, hasta donde yo puedo ver, no. Hasta ahora no, y no tendría por qué haberlo, insisto. Entendemos el tipo de inquietud que se genera en la sociedad con este tipo de planteamientos, pero insisto, estamos haciendo algo que además la propia universidad conoce. Es decir, no inventamos las reglas, ni la ley de presupuesto, ni de contabilidad, ni disciplina financiera para este caso, ni mucho menos. Es decir, es un poco la práctica común, hay mecanismos para acreditar sus proyectos. Ellos ejercen gasto público y están sujetos en esta parte al cumplimiento de las normas. Para el 2022 habrá que construir un presupuesto y seguramente en los proyectos de la universidad, por la importancia que ellos le reconocen al museo, seguramente vendrá, estoy especulando pues, pero un proyecto relacionado con el mismo, y como vendrán en muchos otros criterios que cada año presentan, ¿no?
Secretario, antes de que nos vayan a pedir otra pausa, porque además quisiera aprovechar la visita que hoy amablemente nos hacen a Canal 10 para hablar de la emergencia que estamos viviendo por las lluvias y la necesidad de solicitarle al gobierno federal más presupuesto. ¿Qué pasa con el tema del préstamo que se solicitó por parte del gobierno del estado para atender las necesidades de la pandemia? En algún momento, cuando esto iniciaba, la Universidad de Guadalajara lo mencionó y usted dio una respuesta puntual. No se puede tomar de ese crédito porque ya está destinado. ¿Nos puede recordar? Sí, un poco lo que se argumentaba era que había todavía un monto sin ejercer que pudiera redirigirse a atender ambos proyectos, ¿no? No me toquen los 140 millones y toma del crédito que solicitaste para el hospital. Era el argumento, palabras más, palabras menos. Correcto, pero lo que sucede es que en ese momento ya había compromisos, ya se habían iniciado procesos competitivos, incluso a nivel utilizando reglas federales, utilizando el sistema de Compranet, porque eran para las estaciones de mi macro periférico, sí, que al tener coparticipación de recursos federales, requiere que todos los recursos, aunque sean de origen estatal, en este caso de crédito, se liciten usando reglas federales. Entonces ya estaban corriendo los procesos en Compranet, no había ya manera de frenarlos, ¿no? Es que a veces pareciera, cuando escucha uno los argumentos de una parte y otra, secretario, nos dejan a la imaginación como si hubiera un lugar donde estuvieran ahí apilados los billetes. Entonces, sí, no es tal. No, todo el tema, evidentemente, es virtual y los compromisos van por una ruta, de manera que no se puede disponer. Así es, digo, lo que yo diría es, este proyecto de Mi Macro va muy avanzado. La idea es que en los próximos meses, octubre o noviembre, empiece ya a operar en los carriles centrales y pues es crucial terminar las 40 y tantas estaciones para esa fecha, ¿no? Para la fecha de arranque. Entonces, la verdad es que vamos contra el tiempo, vamos muy bien, vamos de acuerdo a calendario, pero pues cualquier atraso sí nos puede afectar la operación, ¿no? Bueno, por último, José Luis Tostado, en este tema, le quiero preguntar sobre lo que mencionaba el rector Ricardo Villanueva, lo acabamos de ver hace unos minutos. Él dice que es un mecanismo de apretar los presupuestos, de tratar de ir minando la autonomía universitaria. ¿El consejero jurídico qué responde a eso? Porque es el rector, ¿eh? No es cualquier estudiante. No, insisto, no es esa la lógica. Este tipo de ejercicios son comunes. Quizás no habría recientemente para la universidad una experiencia de un proyecto que para ellos fuera catalogado en un nivel de prioridad que en este momento consideramos que no es una cantidad menor, 140 millones de pesos, también hay que decirlo, pero ese no es el mecanismo, insisto, esto es normal, se está haciendo conforme a las necesidades, e insistir, porque aparte aquí tener un mensaje adicional, la prioridad es la cuestión de salud por la pandemia, que lamentablemente continúa, no nos ha dejado, no es un mecanismo de presión, es un mero tema de decisiones de prioridades, y la prioridad del gobernador, el gobierno del estado, tiene que ver con la salud de los jaliscienses, y ahí vamos, con estos recursos le estaríamos posibilitando, como lo dijo el secretario, la posibilidad en el muy corto plazo de tener ya un servicio inmediato de consulta externa a la ciudadanía. Eso hoy es importante porque eso nos permite prever o evitar otro tipo de consecuencias de salud por la oportunidad en el tratamiento o los tratamientos de esta pandemia y de muchos otros problemas que ahora hemos dejado de lado un poco por razones obvias, claro, pero el tema de salud pública es muy complejo y lamentablemente pues, no habría recurso que alcance, digamos, en las circunstancias en las que estamos. No, y entiendo la posición del rector, no la compartimos, no es esa la visión, ahí están los antecedentes del caso, ahí está nuestra respuesta al mismo. Hemos además sido como muy respetuosos, hemos guardado el silencio porque esperábamos la respuesta formal que nos comprometimos a darla. Está ahora ahí, abierta, sujeta a la discusión. No es esa la posición del gobierno del Estado.
Bien, voy a hacer la pausa y les recuerdo que al regreso con el secretario de la Hacienda Pública, Juan Partida, también seguimos aquí con el consejero jurídico del gobernador, José Luis Tostado. Vamos a revisar esta emergencia que se nos está presentando en las últimas horas, literal en las últimas horas, donde nuevamente miles de personas en el estado de Jalisco pues necesitan apoyo. Esto debido al fenómeno meteorológico. 2, las lluvias intensas en la ciudad y el paso del huracán Nora en la costa. Vuelvo rápidamente, esto es Nosotros Decimos. Esta noche Nosotros Decimos, les quiero dar la bienvenida nuevamente, sobre todo ya en el último bloque del programa. Recordarles que nos están visitando aquí en el estudio de Canal 10 Quiero TV el secretario de la Hacienda Pública, Juan Partida, y el titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, José Luis Tostado. En los últimos días, déjenme hacer un brevísimo contexto, bueno, pasó el huracán Nora por las costas de Jalisco. También causó daños en otros estados del país. Lamentable, todos los mexicanos que sufrieron por el paso y la pérdida de sus bienes, pues están tratando de obtener ayuda de donde se pueda. En el caso concreto de Jalisco, el gobernador anunció que se requerían 350 millones de pesos. No había terminado de decirlo cuando empezó a llover y a llover y a llover en la ciudad. Aquí el viernes pasado tuvimos a la diputada federal, presidenta municipal antes de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón, acompañada de la alcaldesa interina. Estamos hablando de Betsabé Almaguer, el titular de Protección Civil, y pues hablaban, cuando menos nos dijeron, de 1,000 casas afectadas. Los daños están en San Pedro Tlaquepaque, están también presentes en Zapopan y ya se elevó la cantidad de 350 a 500 millones. Pues usted, que es el hombre de los dineros, secretario, ¿qué posibilidades tenemos ahí? ¿A quién poder dirigirse? Antes había Fonden, ahora ya no hay. ¿Hay que tocarle la puerta al secretario de Hacienda o cómo le hacen o qué? Básicamente yo comenzaría mencionando que a nivel estatal tenemos el equivalente o la contraparte del ya desaparecido Fonden, que es el FOEDEN, el Fondo Estatal de Desastres Naturales, para atención de desastres naturales, donde año con año, como parte del presupuesto, se aportan una cantidad precisamente para atender estos desastres naturales. Desgraciadamente, lo que hemos tenido es que ha sido una época de lluvias bastante compleja. Tenemos el caso, por ejemplo, de Miramar en Zapopan. Sí. Hay afectaciones en otros municipios del interior como Acatlán, etcétera. Entonces, se ha ido usando ese recurso. Digamos, esto nos sirve sobre todo para atender las cuestiones donde hay pérdida de enseres, donde hay apoyos económicos para comercios que se hayan visto afectados, pero básicamente para eso nos va a alcanzar, ¿no? No alcanza para infraestructura. Entonces, lo que ha mencionado el gobernador es, si bien desaparece el Fonden, hay otra, digamos, por llamarlo así, otra ventanilla para la atención de desastres naturales. Ahí es donde ya estamos notificando por parte de Protección Civil y la Secretaría General de Gobierno cuáles son los municipios que se vieron afectados y en qué medida, qué tipo de infraestructura es la que se vio afectada, si son escuelas, si son carreteras, si son servicios básicos como drenaje, agua potable, etcétera. Y ellos evalúan los daños y eventualmente esperamos recibir apoyo para la reconstrucción, primordialmente de la infraestructura federal, que es responsabilidad de ellos, sí, pero también un apoyo para reconstruir, como sucedía con Fonden, la infraestructura estatal. También mencionar que el gobierno del estado tiene una póliza de seguro para desastres naturales que nos empezaría a pagar a partir de 250 millones de pesos, es decir, tiene un deducible de 12 millones y medio de dólares, 250 millones de pesos. A partir de que se llegue a esa cantidad, ya el seguro nos empieza a pagar. Ya hay cuadrillas de multidisciplinarias del gobierno del estado, donde hay gente de CIOP, donde hay gente de la Secretaría de Asistencia Social, sí,
de la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría de Administración, acompañando a los ajustadores de la aseguradora también para ir evaluando los daños. Si nos va muy bien, si somos muy optimistas, ¿cuándo se estarían recibiendo los apoyos del gobierno federal? ¿Estamos hablando de varios meses de tiempo? No, digamos, era una de las bondades del Fonden, que tenía una serie de etapas que incluía apoyos inmediatos, ¿no?, para atención de la población afectada. Ahora esperemos, la verdad es que es la primera vez que funcionamos bajo este nuevo esquema. El gobernador está tratando de coordinarse con el secretario de Gobierno federal, precisamente para tratar de acelerar esta ayuda. Directamente el gobernador Enrique Alfaro. Directamente. Él está en diálogo con Adán Augusto López. Exactamente, a la par de lo que marca, digamos, la nueva regulación para desastres naturales, donde ya se hizo llegar una declaratoria de emergencia, ya se informó los municipios afectados y qué tipo de daños. ¿La Consejería interviene en este tipo de casos o es tarea de la Secretaría General? Estamos en un ejercicio interdisciplinario de muchas áreas. De hecho, tuvimos una reunión el pasado domingo para revisar este tema. En este momento no somos formalmente parte, digamos, pero estamos involucrados justo para ir también previendo, ¿no?, cuál puede ser la problemática que se pudiese llegar a presentar derivado de los eventos en sí y de los procesos ahora de acudir para la solicitud de ayuda y en su caso incluso para el seguro. Digamos, todo va muy bien, pero debemos de estar un poco al pendiente y estamos trabajando pues varias áreas de la administración estatal acompañando el proceso para ir un poco llevándolo y cualquier cosa que se presente, pues a resolverla pronto porque los tiempos importan. Sí, claro. ¿No? En este caso los tiempos importan. Secretario, me quedan todavía algunos minutos, no vaya a sentir usted que lo estamos exprimiendo, pero hoy más temprano se refirió también al presupuesto 2022. Pues creo que es una pregunta natural consultarle cómo va el proceso de elaboración del presupuesto que ejercerá Jalisco el año entrante. En términos políticos parece que no habrá mayor complicación porque el Congreso del Estado no tiene un conflicto visible con el Poder Ejecutivo, pero finalmente quien lo presenta, pues es usted, ¿no? ¿Cómo se va elaborando? Sí, pues digo, yo retomaría las palabras del gobernador que mencionó que 2022 va a ser un presupuesto austero. Seguimos, si bien este año ha sido de recuperación, estamos viendo un escenario de menor crecimiento comparativamente para 2022. Entonces, básicamente nos vamos a enfocar en terminar proyectos de infraestructura que ya están arrancados, es decir, el primer objetivo va a ser terminar eso, seguir fortaleciendo tres áreas primordiales, como fue en el caso del 2021, como son la salud, la educación y la seguridad pública. Entonces, yo diría que esos son los 4 pilares del próximo presupuesto, es decir, terminar proyectos que ya han arrancado, de infraestructura, la salud. Ahí va incluido el famoso hospital civil. Así es, incluye infraestructura, incluye apoyos también al Hospital Civil Viejo, etcétera. En educación también en el tema de mantenimiento de escuelas. Y en seguridad, donde también estamos buscando recursos para tratar de fortalecer el actuar tanto de la Fiscalía como de la Secretaría de Seguridad Pública y de otras dependencias de seguridad. En el trato que tenemos con el gobierno federal, ¿qué sería lo ideal en el escenario de la construcción del presupuesto 2022? Que ahí sí va a estar más peleado, porque pues están estrenando legislatura, la federal, la Cámara de Diputados pues estará aprendiendo a elaborar el presupuesto, o cuando menos a darle paloma a lo que le interesa más al Poder Ejecutivo. ¿Qué sería lo más conveniente para Jalisco? Así en términos de proyectos, que usted dijera, nos fue súper bien, vamos a poder echar a andar esto, esto y esto. Yo diría que serían temas de agua, sobre todo de dotación de agua para
para el área metropolitana de Guadalajara, que ya hay en discusión varios proyectos con el gobierno federal, y desde el punto de vista de movilidad, recursos para terminar mi macro periférico, sobre todo en lo que tiene que ver con las laterales, que es la solución de integración urbana, digamos, de esta gran obra de movilidad. Y, por supuesto, la línea 4. La línea 4, ¿qué se dice el gobernador? ¿Que va o va a como de lugar? Va. Pero usted festejaría pues que haya recursos federales garantizados para ese tema. Es correcto. En el tema de agua, secretario, ¿es el Zapotillo o estamos hablando de otro? Yo diría que Zapotillo es más, digo, si bien es un tema, por supuesto, que el gobernador sigue con mucho interés y mucho detenimiento, es un tema, y no sé si concuerdas, José Luis, más del ámbito federal, ¿no? Aquí estaríamos hablando sobre todo de la ampliación de la planta de tratamiento del ahogado, donde ya el gobierno del estado ha invertido una muy buena cantidad en colectores y ese tipo de infraestructura, y tiene mucha incidencia también en el tema del saneamiento del río Santiago, y pues sería también recurso para traer agua a la ciudad. Bueno, será ocasión de volverlos a invitar, secretario, para hablar de lo que será el ejercicio del presupuesto 2022. Ya no falta tanto. Además, pues a los jóvenes el tiempo se nos pasa más rápido. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado. José Luis Tostado, de Consejería Jurídica, muchas gracias. Muchas gracias. Secretario de la Hacienda Pública, Juan Partida, muy amable. Muchas gracias. Y sobre todo, a ustedes, muchas gracias. Así termina Nosotros Decimos esta noche. Ahí tiene usted, tuvimos oportunidad de abordar varios temas en esta hora. Yo les agradezco mucho, les deseo lo mejor en la semana que todavía es joven. Nos vemos en la siguiente emisión. Buenas noches.